Muy buenas noches, que Dios pueda bendecir a cada uno de los presentes, nuestros amigos, nuestros hermanos, también los que nos están siguiendo fielmente desde sus hogares a través de las redes sociales. Un abrazo para cada uno de ustedes. Sé que esta semana es una semana de bendición y yo estoy seguro que esta semana también Dios se va a manifestar como Él sabe hacerlo en la vida de sus hijos. Y me gustaría que usted esté pendiente. Desde que iniciamos yo he estado pendiente para notar en los detalles, en las cosas en las que Dios se manifiesta en mi vida. Y hoy, esta mañana, cuando salí de casa, oré al Señor, tenía una inquietud en mi corazón y oré al Señor. Y salí, venía rumbo a la oficina de la iglesia, pero mientras estaba por el camino, algo me decía, vaya a la casa de una hermana, vaya a la casa de una hermana. Así que me desvié del camino y fui a la casa de esa hermana. Y estando en la casa de esa hermana, yo pude ver que Dios se estaba manifestando. Y no sabía qué situación se estaba dando, pero en esa casa había una necesidad donde Dios ocupaba manifestarse. Así que yo dije, gloria a Dios, porque también en nuestra vida Dios se manifiesta, porque también Dios se manifiesta en la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Así que hay que estar pendientes para darnos cuenta cómo es que Dios se manifiesta. Antes de continuar, me gustaría que oremos. El día de anoche, mi esposa recibió una noticia triste. Un sobrino de ella se accidentó en una moto y perdió la vida. Y eso, por supuesto, causa dolor, causa tristeza, pero ese es el momento también para ver a Dios. Y yo le decía a mi esposa, usted esté tranquila, porque Dios también está intercediendo. Me gustaría que oremos por esa familia que están pasando por este momento difícil. Y quizá, como dice el tema de esta noche, la intervención divina cuando pasas por el horno de las pruebas. Porque, hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado un momento difícil, donde necesita ver la mano de nuestro Dios? Por favor, acompáñenme. Padre amado, sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tu presencia es una realidad. Sabemos que a pesar del dolor, del sufrimiento, de la muerte que, Señor, arremete contra nosotros, sabemos que tú estás allí. Esta noche, lo primero que queremos hacer, Señor, es entregarte nuestro corazón a ti, para estar tranquilos, para estar seguros, para tener la plena seguridad que todo está bien. También, Señor, quiero presentar delante de ti las familias que sufren. Hoy hay una familia que sé, Señor, que han perdido un hijo, un ser amado. Permite, Señor, que en estos momentos también tu presencia pueda ser una realidad para ese padre, para esa madre, para esos hermanos, para esa abuela, para esos tíos o tías, Señor. Por favor, fortalece ese hogar. Así, Señor, como otros que quizá nosotros no sabemos, pero que están pasando por momentos difíciles y ocupan, Señor, la gracia redentora. Sé con ellos, por favor. Y por favor, Señor, bendíganos al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis hermanos, la intervención divina, cuando pasamos por el horno de fuego, cuando pareciera ser que quema, cuando pareciera ser que no hay
escapatoria, no hay salida. Bueno, ese es nuestro tema de esta noche. Pero antes quiero que hagamos un pequeño resumen. Daniel capítulo 2. Hubo un par de versículos que no leímos anoche, pero que me gustaría que los leamos. Daniel capítulo 2, y vamos a leer el versículo 46, 47 y 48. Dice la palabra del Señor: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante ¿quién dice? Qué interesante. Porque en la mente de Nabucodonosor fue Daniel quien le dio la respuesta. Pregunto, ¿fue Daniel quien le dio la respuesta? No, Daniel tan solo fue el instrumento, el canal por el cual Dios trajo solución. Pero ojo, Nabucodonosor no ha entendido el negocio. Verso 47. Dice, el rey habló a Daniel y le dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y Él revela los misterios, pues tú lo pudiste resolver. ¿De quién era el Dios? ¿Era el Dios de Nabucodonosor? No. Él, cuando habla del Dios del cielo, del Dios verdadero, no dice que es su Dios. Dice, este es el Dios de Daniel y de sus amigos. O sea que Nabucodonosor, hermanos, todavía no ha experimentado, no ha tenido una experiencia con el Dios del cielo. Aunque él está viendo el poder de Dios, aunque él está viendo que Dios se manifiesta, pero todavía las cuerdas de su corazón todavía no han sido tocadas por el poder de Dios. Pero yo quiero decirles algo esta noche. Pero Dios, hermanos, está interesado en salvar a Nabucodonosor. ¿Sabían ustedes? Y no se pierdan el día de mañana para saber si Nabucodonosor se salvó o no se salvó. Pero hasta aquí donde vamos, Dios le está mostrando la bondad, la misericordia, la gracia divina, se manifiesta para que él se dé cuenta lo que dijo Daniel. ¿Qué dijo Daniel? Hay un Dios en el cielo. Hasta aquí tengo que decirles, hermanos, que muchas veces a los seres humanos nos cuesta entender ese punto. Y nos resistimos a abrir nuestro corazón para Dios o entregar nuestro corazón para Dios. Y a veces decimos, todavía no es tiempo. Muy rápido. Todavía no es mi momento. No me siento preparado, no me siento preparada. Cuando estudie más la palabra del Señor, cuando entienda más todo eso que dice la Biblia. Mientras tanto, es tu Dios, todavía no es mi Dios. Cuesta al ser humano abrir el corazón a Dios. Y a veces nos identificamos con Nabucodonosor. Y yo he encontrado personas, hermanos, casi de 100 años, y les he hecho la pregunta, ¿y qué esperas para entregarle tu vida al Señor? Dices que todavía no siento en mi corazón. Y muchos de ellos han ido al descanso sin entregarle su vida al Señor Jesús. Así que Daniel 2 termina diciendo que Nabucodonosor, hermanos, no abrió su corazón para Dios. No se pierdan el día de mañana. Vamos a saber qué pasó con Nabucodonosor. ¿Se salvó o se perdió? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, pero por hoy vamos a nuestro tema. Hermanos,
Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Daniel hay un conflicto. Esa palabra es importante. Hay un conflicto entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Daniel capítulo 3, verso 1. Vamos a nuestra lectura para esta noche. Daniel capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra del Señor: el rey Nabucodonosor hizo una estatua. ¿De qué metal era? Hermanos, ¿de dónde sacó esa idea este hombre? Dice, una estatua de oro. Y yo cuando leo esto digo, ¿cuánto oro habrá tenido Nabucodonosor? Miren cuánto medía esa estatua. Medía 60 codos y la anchura 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y allí en la parte de abajo yo les puse aproximadamente unos 27 metros de alto. Un codo mide más o menos 45 centímetros. Y un poco menos, como 2 metros 70 de ancho. ¿Se imaginan la altura, la imponencia? Esa estatua, hermano, se podía ver desde cualquier parte, desde cualquier punto cardinal de ese imperio babilonio, de esa ciudad. Era imponente. Y yo cuando leo eso me surgen muchas cosas en mi mente. Lo primero que vino fue en mi mente, ¿cómo es la mente humana para percibir las cosas de Dios cuando Dios no es el centro? ¿Se acuerdan el verso de ayer? Las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Lo primero que quiero decirles es que el capítulo 3 se introduce hablando acerca de un conflicto que se da entre lo que Dios dice y lo que nosotros queremos. No siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. No siempre mi voluntad está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es el gran problema de la raza humana. Dios dice una cosa, el hombre dice otra cosa. Dios dice, miren tus ojos por mis caminos. El hombre dice, no quiero ver tus caminos. Dios dice, si te quedas conmigo te va a ir bien. El hombre dice, no quiero estar contigo aunque me vaya mal. Bueno, aunque en el fondo queremos que nos vaya bien. Así que, hermano, el primer principio que yo veo aquí es la rebelión del hombre. Producto de la entrada del pecado. Más adelante veremos algunos versos sobre eso. No es natural para el hombre obedecer a Dios. Le es más fácil al hombre hacer lo contrario a lo que Dios dice. Y en eso, hermanos, invierte sus recursos. En eso invierte su tiempo. Tremendo eso, hermanos. Entonces, ¿qué representa esa estatua? Si la anterior representaba la revelación de Dios para la historia de este mundo, que habían metales, ¿se acuerdan ustedes? La cabeza de oro, el pecho, ¿de qué? De plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies. Pero ahora Nabucodonosor dice, a mí no me parece el plan de Dios. Dice, yo tengo mi propio plan. Qué duro cuando los seres humanos pensamos así, hermanos. Qué duro cuando nuestro plan de vida Dios no existe. Ahora, esta estatua, hermanos, representa la filosofía de vida de los seres humanos. Esa estatua representa, hermanos, algo más grande, la rebelión.
Esa estatua, hermanos, nos lleva más allá de este planeta, nos lleva a una batalla cósmica que se da en el cielo. Lo veremos un poco más adelante. Esta estatua, hermanos, representa lo contrario a lo que Dios desea. Y esta estatua, hermanos, también representa el comportamiento social, político de este mundo, deseando tener el control absoluto. Porque cuando tenemos el control absoluto, hermanos, nos sentimos poderosos. Y entonces, cuando nos sentimos poderosos, entonces no hay espacio para Dios. Entonces decimos, yo así estoy bien, yo no necesito de Dios, así estoy bien. Un día estaba tocando puertas en una ciudad y toqué la puerta de una dama. En esa casa había una dama. Y cuando respondió, cuando abrió la ventanita, me hizo la pregunta, ¿qué desea? Así que yo dije, estoy compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Y escuché unas palabras semejantes a estas. Ah, muchas gracias, yo estoy muy bien, pero mi vecino, ese sí necesita. ¿Viera usted qué borracho es? ¿Viera usted qué mal hablado es? Él lo necesita, yo estoy bien. Esa estatua, hermanos, que levantó Nabucodonosor en la llanura de Dura, representa ese comportamiento humano que deja fuera el consejo de Dios. Tremendo es eso, hermanos. Versículo 5. Daniel capítulo 3, versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Esa historia es muy bonita, pero no la puedo leer toda, así que solo tomo algunos pensamientos. Verso 5. Desde el 4 voy a leer para entender mejor el concepto. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz. ¿Qué es lo que anunciaba? Se ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento musical, miren lo que está ahí, y lo subrayé yo allí, dice que os postréis y adoréis. Dice la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Les pregunto, hermano, ¿era una simple estatua que se había levantado ahí? Hermano, yo cuando veo esto digo, mira qué interesante, porque así como Dios interviene, ayer nosotros vimos que hay un enemigo que interviene en la historia de este mundo, ¿sí o no? Y ahora dice aquí que camuflajeadamente estaba el concepto espiritual. Dice que se postren y que adoren. Postrarse y adorar. ¿Qué había dicho Jesús sobre eso? ¿Qué había dicho Jesús sobre eso? ¿Se acuerdan ustedes? Hemos estado repasando estos conceptos. Cuando el enemigo se paró delante del Señor Jesús y le dice, mire, estos reinos me pertenecen, yo los controlo, y si tú te postras y me adoras, yo te los voy a dar toditos a ti. Gran mentiroso. Porque los reinos de este mundo, ¿quién nos controla en realidad? ¿Quién dirige todo lo que pasa en este mundo? Dios. Pero ahora miren lo que va a decir aquí Jesús. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, gloria sea al Señor. Ahora les pregunto, ¿Nabucodonosor estaba pensando en adorar y servir a Dios, sí o no? No, si hace un rato él dice, mire, dice, el Dios de ustedes, ese Dios, pero que no es mi Dios, Él tenía otros dioses. Y la razón por la que Él mandó a hacer esa gran estatua, ¿se acuerdan ustedes cuál era la costumbre, la práctica que ellos tenían? Mandaban a hacer unas estatuas grandísimas, imágenes grandes, y después la gente se tenía que postrar a los pies de esas estatuas.
Por eso que en el capítulo 2 Dios usa esa figura, pero al final la roca que se desprende le pega en los pies, como quien dice, ese no es el lugar para adorar. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Hermano, pero ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto se resiste el corazón humano a honrar y a servir a Dios? ¿Cuánto cuesta? ¿Sabe? Yo escucho muy de seguido expresiones como esta. Es que hace tiempo que no oro. Hace tiempo que no leo mi Biblia. Hace tiempo que no siento vida espiritual en mí. Y posiblemente esta noche hay alguien sintiéndose así. Y muchas veces nos sentimos espiritualmente como un cascarón, vacíos. Hermanos, la orden era que se postren y adoren. El único problema es que se estaba invitando a adorar, a postrarse a alguien que no era Dios. Pero aquellos jóvenes sabían eso, hermanos. ¿Qué más sabían esos jóvenes? ¿O qué más se deja ver ahí? Por favor, vayan conmigo a Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. ¿Qué dice la Biblia respecto a ese comportamiento humano? Miren, en la Biblia Dios ha sido muy cuidadoso. Cada detalle lo ha ido escribiendo y lo ha ido dejando para nuestra enseñanza. Dice, este es uno de los mandamientos, el segundo mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Y miren lo que dice Dios, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Les pregunto, ¿le estaba llevando Nabucodonosor la contraria al mandamiento de Dios, sí o no? ¿Quién es el que le lleva la contraria al mandamiento de Dios? Por ejemplo, yo he escuchado cosas como estas. Dice, no, eso de los mandamientos, eso era para el tiempo antiguo. ¿Han escuchado ustedes eso? No, dice, es que eso era para los judíos. Tenga cuidado. El mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Estudiaremos el viernes un poquito acerca de esto. Pero ahora dice el mandamiento, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Y ahora va a dar el sello. Dice, ¿por qué? Y si alguien pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no debo postrarme? ¿Por qué no debo adorar imágenes? ¿Por qué? Si alguien pregunta, ¿por qué? Miren la respuesta. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es Jehová? Dice, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis. ¿Le gustaría que Dios haga misericordia con usted y su familia? Entonces guarde sus mandamientos. ¿Verdad que está claro? Así que, hermanos, conocían los jóvenes que están en problemas, que ya lo veremos, eso. Ahora, ¿qué más dice la Biblia respecto a esas costumbres de los babilonios? Jeremías capítulo 10, versículos del 3 al 5. Jeremías capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Sus costumbres, dice, yo lo puse ahí, pueden leerlo también. Dice, sus costumbres o las costumbres de los pueblos, dice, son vanidad. ¿De qué costumbre está hablando? Mire usted que me gusta, dice, las costumbres de los pueblos. ¿Cuál es la costumbre de los pueblos? Dice, cortan un leño del bosque o un árbol. Luego lo labra el artífice con su cincel, con plata y oro lo adornan y con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera,
pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Y dice, no tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer. Pero me gusta lo que dice Jeremías. Dice, ¿cuál es la costumbre de los pueblos? Repasemos. Dice, la costumbre de los pueblos es dejar a Dios a un lado y entonces dice, se van al bosque, cortan un árbol, de ahí lo comienzan a calafatear y de ahí lo preparan, después lo forran con oro, lo ponen bonito, lo adornan. Dice, después como no hablan, ellos le hablan, como no caminan, ellos lo llevan. Y dice, ¡qué terrible! La costumbre de los que dice, ¿existirá esa costumbre todavía? Miren lo que dice en el versículo 10 de ese mismo capítulo. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y el Rey eterno. Dice, ¿qué más dice? A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis esto, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Hablando de Dios, dice, Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. A su voz el cielo, un tumulto de aguas, en el cielo un tumulto de aguas. Él hace subir las nubes del extremo de la tierra, trae relámpagos con la lluvia, saca el viento de los depósitos. Y hermanos, y sigue haciendo una lista. Lo que está diciendo es, hermanos, la comparación entre el Dios del cielo y los que no son dioses. Pero lo terrible es que dice que la costumbre de los pueblos es no irse con Dios, sino irse con los que no son dioses. ¿Están conmigo, hermanos? Yo les dije, la estatua que están levantando Nabucodonosor, hermanos, no es una simple estatua, está mandando un mensaje de rebelión. Y dice ahí, no pueden hacer bien ni mal. Sin embargo, hermanos, Dios puede hacer cosas maravillosas. Esta tarde estaba caminando ahí por el pasillo y veo un relámpago por allá que cortó los cielos. Y aunque me dio un poco de temor porque soy miedoso para los relámpagos, digo yo, bendito el Señor, ahí está el Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. El Dios que interviene en la historia, el Dios del que habla la Biblia, es un Dios vivo. Es un Dios que puede hacer lo imposible. Porque Él ya hizo lo que usted puede ver, sentir y disfrutar en esta vida. Ahora mire qué interesante lo que volvamos a Daniel capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice que el pregonero, yo le llamo a este el pregonero del enemigo, del diablo. Porque no está llamando a que adoren a Dios. ¿Existen los pregoneros del enemigo? ¿Ah? Así como existen los pregoneros de Dios, así como existimos los pregoneros de Dios, existen los pregoneros del diablo. Miren lo que decía el versículo 4. Dice, anunciaba en alta voz. ¿Se acuerdan que nosotros leímos en Jeremías que Dios había dicho, levanta la voz y anúnciale a mi pueblo? Ah, pues aquí hay uno, pero están llamando. Dice, versículo 5, que al oír, y comienza a mencionar ahí unos instrumentos. Dice, todos los pueblos, dice el versículo 4, naciones y lenguas. ¿A quiénes estaba llamando? A todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas. ¿Saben lo que está diciendo ahí Daniel, hermano? Que el mal, hermanos, el mal tampoco no tiene límites en este mundo.
A veces nosotros no nos percatamos el alcance que tiene el mal. Mientras usted duerme, el enemigo trabaja. Mientras usted descansa, el enemigo está gestando el mal. Así que ahí dice, todos los pueblos, las naciones y lenguas, el enemigo, este mensaje tenía que llegarles a ellos. Y ahora, ¿qué pasaba si no adoraban? Miren, hermanos, aquí está el carácter del enemigo. Dice, y cualquiera que no se postre y no adore. Y de aquí viene el título de nuestro sermón. Dice, será echado dentro de un horno ardiente. Les pregunto, hermanos, ¿así llama Dios a sus hijos para que se vuelvan a Él? ¿Es así el carácter de Dios? Dios dice, mira, si tú no me entregas tu corazón, entonces te mando un rayo. Así es como actúa Dios. Por supuesto, nosotros lo vimos en el primer tema, que el pueblo andaba lejos de Dios, pero Dios dice que su corazón se constreñía, se desbordaba en bondad y misericordia, porque así es Dios. Pero el enemigo no es así. ¿Han escuchado aquel dicho? Mala paga el enemigo a quien bien le sirve. Dice, o me adoras o me adoras. Así que dice allí, hermanos, que había una sentencia de muerte. Porque ese es el carácter de Dios, hermanos. Si el brazo poderoso de Dios no defendiera a sus hijos, el enemigo nos mata. Yo cuando leo esto, hermanos, pienso en esas expresiones, cuando hemos estado al punto de la muerte, y de repente usted en ese momento, ya cuando se relaja, dice, estuvo apenas. No es apenas, es que el Señor te guardó. No te diste cuenta, pero el Señor estaba allí. De no haber sido así, el enemigo te lleva. Ahora, hermanos, Daniel capítulo 3, versículo 7. Miren lo que dice allí ese versículo. Dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas deben postrarse, deben adorar la estatua de oro de Nabucodonosor que él ha levantado en la isla, en la cuestión de Dura. Pero ahora miren, vamos a saltarnos en el versículo número 12. Dice el versículo 12, pero hay unos hombres judíos a los cuales tú pusiste en los negocios de las provincias de Babilonia, y va a mencionar los nombres. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, estos hombres, oh rey, dice, no te han respetado. Y ahora van a decir la verdadera razón de esa estatua. Dice, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Y ahí, hermanos, ya no se escondieron. Dice, no están adorando a los dioses paganos. Pero gloria a Dios, hermanos, allí hay unos muchachos que se parecen a usted y a mí, que son creyentes, que son hijos de Dios, hermanos, que no se doblegan ante el enemigo, que le dan el primer lugar a Dios en sus vidas. Dice, allá hay unos muchachos. Y cambie los nombres y ponga el suyo. Dicen, ahí hay una dama llamada Natalia. Ahí hay una dama, un caballero llamado Carlos. Dice que no doblega su corazón, sus rodillas,
y que se mantiene íntegro porque cree que hay un Dios en el cielo y porque mantiene la fe y la esperanza en que Dios está allí aun cuando no pueda verlo. Maravillosamente, hermanos, la Biblia menciona allí a un grupo que le llamaremos el remanente de Dios. ¿Se acuerdan ayer que vimos un texto que decía, Dios, no teman manada, ¿cómo le llamó? Pequeña. Dice, a ustedes a pesar de todo, dice, el Padre le ha placido darles el reino. Y ahora, hermanos, ese pueblo pequeño se registra en estos muchachos que se mantienen fieles a Dios. Porque esa fue la primera decisión que tomamos el primer día, ¿se acuerdan? No le vamos a dar nuestro corazón a nadie más que solo a nuestro Dios. Ay, hermanos, versos 3 y 15. Miren lo que dice. Entonces Nabucodonosor, con ira, con enojo, dijo, mire, tráiganme a esos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos aquellos varones delante del rey y les dice, si ustedes no adoran a esta misma hora, dice, seréis echados en ese horno de fuego ardiente. Y miren la expresión que está allí, hermanos, porque de ahí viene nuestra serie de esta semana y dice, y que Dios va a intervenir para librarlos de mi mano. ¡Qué arrogancia! Cuando no conocemos a Dios. ¿Conocía Nabucodonosor a Dios? ¿Conocía Nabucodonosor a Dios? Miren lo que acaba de decir. Él pensaba que él tenía el poder. Se le olvidó lo que Daniel le dijo ayer. O lo que leímos ayer, le dijo, el Dios del cielo te ha dado poder, gloria y tu reino. Lo que tú eres es por la gracia de Dios, pero se le olvidó. Y ahora, desafiante, dice, ¿y qué Dios? Claro, él está pensando en los diositos de él, porque él no conoce al Dios que usted y yo conocemos, que Sadrach, Mesach y Abednego conocían. Dice, ¿qué Dios será aquel que os libre? Hermanos, qué desafiante. Y a veces esa es la voz que el enemigo hace oír en nuestros corazones. ¿Y por qué Dios no te ha respondido? ¿Y por qué sigues igual? No pareciera que fueras cristiano. Me dijo a mí alguien un día de esto, no, pastor, no. A mí me va mejor no siendo cristiano. Y esas son las expresiones de Nabucodonosor. En otras palabras, Nabucodonosor dice, no existe un Dios que pueda hacer algo por ti, pero eso no es cierto. Capítulo 3, versos 16 y 17. Miren lo que dice ahí. Estos para mí son los versículos más sublimes. El anterior por el desafío que Nabucodonosor lanza respecto a la fe de aquellos hombres. Hermanos, de aquí podemos sacar muchas cosas, pero miren lo que dice aquí. No es necesario que nosotros respondamos sobre este asunto. ¡Wow! Les pregunto, hermanos, ¿es fe eso o no es fe? Por cierto, ¿qué es fe? Revisemos qué es fe. Hebreos capítulo 11, versículo número 1, y después leemos el verso número 6. Miren lo que dice el verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Y ahora miren lo que dice el verso 6. Pero sin fe es imposible acercarse a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué es necesario? Crea que Él existe y que recompensa a quien lo buscan. ¿Qué es fe? Hermano, fe es tener seguridad que Dios existe aun cuando esté el mundo gris.
Aun cuando tu mundo se esté derrumbando, que tú puedas decir, pero yo sé que hay un Dios en el cielo que está aquí conmigo. Y dice, y si tú eres un creyente, ocupas ese nivel de fe. Porque saben que a veces habemos muchos creyentes que a la primera difícil le salimos corriendo. Pero dice, el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y debe mantener una fe firme en las buenas y en las malas. Miren lo que creían ellos. Esto es filosofía de vida, hermano. Dice, he aquí nuestro Dios. ¿De quién era el Dios? Por supuesto, hermano. Habían hecho para ellos a Dios. Dice, Él puede librarnos. ¿Qué es lo que creían? Dice, Él puede librarnos. Y ahora, hermano, va a subir el tono. Miren lo que dice aquí. Y si no... Ay, Señor. Yo le he dado vuelta a esta idea, ¿sabe? Esta expresioncita yo le he dado vuelta en mi mente. En mi experiencia como pastor, cuando estoy trabajando con los hermanos. A veces yo entro a los hospitales con los hermanos y hay alguien enfermo, alguien ahí al borde de la muerte, diciéndole al Señor, Señor, mira, aquí estoy, te entrego mi corazón, Señor, deseo que me sanes y yo quiero servirte. Y yo oro con esa convicción, pero a la vuelta de la esquina, no vivió, no se sanó. Y entonces veo los corazones apesadumbrados, adoloridos, quebrantados. Y se necesita ese tipo de fe. Dice, y si no nos libra, y si no hace o no cumple los deseos de mi corazón, seguiremos creyendo en Él. Dice, no vamos a servir, no vamos a claudicar, no vamos a adorar a otros dioses que no sea a Dios. Hermanos, esos adoradores busca el Señor. De esas personas necesita más nuestra sociedad. Personas de principios, de valores, que se mantengan del lado de lo que es correcto. ¿Saben ustedes que nuestra sociedad hoy se ha vuelto como el camaleón? ¿Ustedes saben cómo funciona el camaleón? Dice, se cambia color. No, nos acomodamos a las circunstancias. Pero aquí hay un principio de fe, hermano. El cristiano, aun cuando el mundo se esté derrumbando, se mantiene con fe en el Señor. El salmista en el Salmo 91 lo decía de otra manera. Dice, pueden caer 1000 a tu diestra y 10,000 al otro lado. Dice, pero tú debes mantenerte confiado en el Señor. Hermano, ¿y si Dios no actúa en tu vida? ¿Y si no sana a tu hijo? ¿Y si no cumple los deseos de su corazón? ¿Te vas a enojar con Él? ¿Te vas a apartar de Él? ¿Te vas a ir de Él? El tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, no es un tiempo para cristianos a medias, es para cristianos de verdad, de fe. Y eso el Señor los anda buscando. Bueno, el tiempo se nos termina, hermanos, pero miren ustedes qué interesante. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero llegar a este punto porque ese es el punto neurálgico de este tema. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. Dice, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. No estaba bromeando Nabucodonosor. Y yo siempre he dicho, el enemigo no juega. Los echaron con todo. Pero sucedió un milagro. Se dio la intervención divina. Versículo 23, miren lo 25, miren lo que dice, capítulo 3, versículo 25. Y dijo, desde el 24 voy a leer. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espantó?
se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros: ¿no echaron allí a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos dijeron: sí, Señor, los echamos. Pero miren lo que dice aquí. Y él dijo: sin embargo, dice, yo veo. ¿Cuántos veía? Ay, hermano, esto es tremendo. Echaron 3, pero ahí habían. Y entonces miren lo que él dedujo. Dice: veo que se están sueltos. Se están paseando en medio del fuego. Dice: mire qué maravilloso esto, hermano. Sin sufrir daño alguno. Gloria sea al Señor. Lo que puede hacer el Señor por sus hijos que confían en Él. Y ahora dice Nabucodonosor, miren lo que dice. Dice: y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Miren, pobrecito, no sabía lo que estaba diciendo. Sin saber lo que estaba diciendo, sus ojos vieron la verdad. Había un cuarto. Hermanos, ¿quién podrá haber sido? ¿Se acuerdan Daniel lo que dijo? Hay un Dios en el cielo que interviene en los momentos adecuados. A veces nosotros no entendemos y lloramos, nos quejamos y le hacemos la pregunta del domingo: Señor, ¿por qué? Cuando el Señor lo único que dice es: mire, mantén tu fe en mí, mantén tu confianza en mí, no te desesperes, sigue esperando, sigue confiando, yo estoy ahí. Nada se me escapa de mis manos. Tu vida está en mis manos, dice el Señor, y las circunstancias también están en mis manos. Y hermanos, qué maravilloso. Allí cayeron aquellos jóvenes, estaban amarrados. Pero el fuego, lo único que hizo, ¿saben qué fue? Quemar las sogas. Pero de ahí el pelo, la ropa y todo lo demás de ellos quedó intacto. Porque cuando el Señor interviene, hermano, el Señor es fiel para con sus hijos. Ay, eso es tremendo. Miren esta promesa maravillosa. Cuando pases por las aguas, eso es para usted y para mí. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, dice, no te vas a ahogar. Y cuando pasas por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Hermanos y amigos, ¿vale la pena aceptar en nuestra vida un Dios como ese? Hermanos, ¿vale la pena ser servidores, adorar a un Dios como ese? Que no te deja solo, que no te abandona. Pareciera a veces que te abandona, pero no es cierto, Él está ahí. Versículo 27. Este es el resultado final, estoy cerrando. Dice: dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego. Y ahora miren lo que va a decir: siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Dice: cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros reales, hermanos, estaban ahí atónitos y vieron, dice, que el fuego no les había causado ningún daño. ¿Se cumplió la promesa de Isaías 53? Claro. Y que ni un solo pelo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, dice, su ropa no estaba quemada, ni siquiera a humo huelía. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Siente que te estás quemando. Siente que el enemigo te está arremetiendo. El Señor puede librarte. Quiero finalizar. Dice: entonces clamó Nabucodonosor. Hermanos, esto es maravilloso. Miren lo que va a decir este hombre. Porque Dios aquí está haciendo una obra de salvación. Está convenciendo a uno que pertenece a Babilonia. Por cierto, yo les tengo que decir, Dios tiene pueblo en Babilonia.
¿Oyeron lo que dije? Dios tiene pueblo en Babilonia. Miren lo que dice Nabucodonosor. Dice, alabado sea el Dios de estos jóvenes. Dice que envió ¿a quién? A su ángel. Y él los salvó. Porque ellos, dice, confiaron en él. Hermano, quiero hacerle la pregunta. ¿Vale la pena confiar nuestra vida al Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Hermano, lo mejor que usted puede hacer esta noche es confiarle su vida al Señor Jesucristo. Y él terminó diciendo las palabras finales de este sermón. Dice, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. ¿Quién era el único? Hermano, solo hay un Dios que puede salvar tu vida. Solo hay un Dios que puede salvar tu vida. La palabra del Señor así lo dice. Romanos tiene las palabras más oportunas. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben? Yo quiero mencionarles, el Señor Jesús también quiere redimirnos, también quiere salvarnos. También quiere ser nuestro Salvador. También quiere obrar la salvación grande de la que habló Nabucodonosor. Cuando dijo, porque no hay nadie más que pueda salvar, solamente Dios. ¿Ustedes creen eso? Dice, envió su ángel porque ellos confiaron en él. Esta noche tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión de esta noche? Todas las noches estamos tomando una decisión. Hoy vamos a decidir. Yo decido, si usted está en las redes, escríbanos. Yo decido confiarle mi vida al Señor. Y si usted está aquí y no lo había considerado, no había considerado entregar su vida al Señor, hoy esta noche usted puede decirle, yo decido entregarle mi vida al Señor Jesús. Para los que están aquí, después del canto vamos a tener un momento de oración por esa decisión que usted está tomando. Porque vale la pena entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Porque no le daremos nuestra vida a nadie más que no sea al Dios del cielo. Y si usted está allá en sus hogares, si usted nos está siguiendo, si usted nos está viendo, nos está oyendo, usted también puede tomar una decisión por Cristo Jesús. Usted también puede decir allá con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con ese amigo, con ese familiar que está a su lado, vale la pena que le entreguemos esta noche nuestra vida al Señor Jesús. Él es el único que puede salvarnos. No hay otro. Si no es Él, dígame quién, hermano. ¿Podemos escuchar el canto esta noche? No daré mi vida a nadie más. Y después de eso, oraremos por esa preciosa decisión. Solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más
tuya sea el Señor. No hay otro que pueda intervenir para salvar tu vida más que nuestro Señor Jesucristo. Para los que están aquí en el templo, me gustaría, estando en pie, decirle al Señor: Señor, vale la pena, te entrego mi vida. Aquí, en este templo, Señor, yo quiero servirte solo a ti. Quiero que mi vida sea para ti. Por favor, ponga en pie. Y si usted está allá en su casita, escríbanos. Yo estoy viendo aquí, por favor, me gustaría ver a alguien que escriba ahí: yo, Señor, estoy convencido que mi vida te pertenece y yo te la entrego a ti. Tómala. Mi vida es tuya, Señor. Tome esas decisiones. Si usted todavía no ha hecho esa decisión, si usted se siente inseguro, si usted se siente insegura, si usted ha estado pensando en qué hacer con su vida, bueno, esta noche es la oportunidad para que usted entregue su vida al Señor Jesucristo. Que no le pase, que no le lleguen los 100 años, que la vida no se le acorte para que usted haga una decisión por Jesús. Hay alguien que nos escribe y dice: estoy muy mortificada. Hay una situación como el horno de fuego que está pasando una persona y nos mandó aquí que oremos por ella, por su hijo. Vamos a estar orando. También una madre nos pide para que oremos por las decisiones que sus hijos deben tomar. Claro que sí. También una hermana nos pide para que oremos por 2 personas que están muy mal de salud. Y alguien nos pide que oremos por Alfonso Marín Vargas también, por su salud. Bien, vamos a orar esta noche. Querido Dios y Padre, Daniel capítulo 3 nos muestra, Señor, el camino cuando los seres humanos nos rebelamos, cuando pensamos que nuestros caminos son mejores, cuando pensamos que nuestras decisiones son mejores. Pero no es cierto. Señor, cuando en nuestra vida tú no estás, entonces, Señor, nos desviamos, nos vamos por otros caminos. Y los resultados, Señor, son tristes, son duros. Pero qué bonito es, Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor y ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza. Porque es entonces cuando el Dios del cielo interviene y no importan las circunstancias en las que estemos pasando, el Dios del cielo se manifiesta para salvación, para socorrernos. Hay una madre, Señor, esta noche que está preocupada por una condición de un familiar, de un hijo. Está preocupada, está angustiada. Señor, manifiéstate, interviene. Permite, Señor, que en ese hogar puedan ver al cuarto, al Hijo de Dios, a Jesucristo, quien viene para salvar, quien viene para devolver la vida, la salud, el único que puede romper las cadenas, el único que puede conservarnos la vida, el único, Señor, que puede darnos vida y vida eterna. Por eso ponemos todas esas personas que ahora mismo no gozan de salud y que sienten, Señor, que sus vidas, su salud está en ese horno ardiente. Señor, que el Hijo de Dios, que Jesucristo, tu Hijo amado, pueda ser suficiente para esas vidas. Y asimismo, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra, Señor, pueda hallar un lugar especial en nuestros corazones. Y que la decisión que hemos tomado esta noche pueda darnos la paz para ir a casa. Y si es tu voluntad, encontrarnos nuevamente el día de mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén.